Te doy la más cordial bienvenida a este evento de presentación del libro Resentimientos de la Nación, Regionalismo y Separatismo en Monterrey, que es un libro autoría de Aarón Benjamín López Feldman y que es el cuaderno número 3 de la colección de cuadernos del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para tener esta presentación y este evento, tenemos como invitada a la doctora Lilia Palacios. Bienvenida. Lilia Palacios es una investigadora universitaria, reconocida activista aquí en Monterrey, México. También nos acompaña para esta presentación el doctor Octavio Herrera, investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, entre otras muchas cosas, corresponsal en Tamaulipas de la Academia Mexicana de la Historia. Octavio, un gusto que estés con nosotros. Y nos acompaña, por supuesto, Aarón Benjamín López Feldman, que es el autor de este libro y que debemos decir se edita en coordinación de la Universidad y del Museo de Historia Mexicana, porque este trabajo es el ganador del premio a mejor tesis del año 2020 del Museo de Historia Mexicana. Yo empezaría por ahí, antes que nada, preguntarles a Lilia, a Octavio, sobre la importancia de que existan estos premios de reconocimiento en un tiempo en que, bueno, no son los mejores tiempos para la investigación. Hace poco la universidad canceló el premio que otorgaba a mejor tesis. Hace poco también CONARTE canceló el premio Israel Cavazos Garza. Así que prácticamente nos queda nada más este premio a la investigación histórica. Doctora Lilia, doctor Octavio, si quisieran opinar sobre esta coyuntura. Pues tienes toda la razón, César. O sea, en esta ciudad donde los premios a la investigación social, histórica, humanista han sido escasos, irlos perdiendo, pues todavía se pone más serio el asunto. Y en contraparte, pues se destaca o cobra su dimensión lo que es este premio que establece el Museo de Historia Mexicana aquí en nuestra ciudad. Al menos yo creo que desde nuestra parte como académicos vamos a hacer todo lo posible por lo que nosotros esté para que premios como estos sigan no solamente permaneciendo, sino que sigan elevando cada vez su calidad y su extensión. Bienvenido, pues. Octavio Herrera, tú has sido uno de los promotores de este premio. ¿Qué opinas de su importancia y, bueno, que ahora se otorgue a una investigación como la de Aarón López Feldman? Bueno, pues como lo acaba de manifestar Lilia, pues es necesario que este tipo de reconocimientos a la investigación exista. Y me estoy enterando lo que ustedes dicen de que se han cancelado algunos premios en otras instituciones. Entonces pone de relieve la importancia de que perviva una promotoría desde el Museo de Historia Mexicana. Hay que recordar que se ligó este premio al surgimiento de uno de los elementos que se discuten y critican en el libro que hoy en cuestión vamos a tratar, que es el Museo del Noreste, para que fuese acompañando de alguna manera el proceso de este museo. Y bueno, en esta última edición, Lilia y el colega de Coahuila que nos acompañó, Carlos Valdés, llegamos a la conclusión de que no solamente hay que, en el tono del libro coincidiendo, es que no nos quedáramos con la endogamia norestense, sino que se ampliara a todo el conjunto del norte de México. Es una propuesta que pues ya muy pronto tenemos que plantearla los investigadores en general para que esto se amplíe, o sea, que tenga una mayor dimensión y que, bueno, valore este esfuerzo que hace el Museo de Historia Mexicana. Muchas gracias, Octavio, por esta percepción. Vamos a leer un poco el texto de la contraportada de este libro que tenemos aquí en las manos y dice lo siguiente. A través del estudio de las narrativas de excepcionalidad regiomontana, en este texto se abordan las relaciones sociohistóricas de sentido entre dos orgullos en constante tensión, el orgullo centralista del altiplano mexicano y el orgullo regiomontano de la alteridad regia. El estudio de dichas narrativas de excepcionalidad no solo abona a la discusión sobre la formación histórica de Monterrey,
desde una perspectiva local, sino que permite entender desde otra óptica la construcción cotidiana del Estado-Nación en México. Yo le quiero preguntar, antes de entrar directamente con las percepciones de Aarón López Feldman, que nos da mucho gusto que nos acompañe, aunque él está físicamente ahora en Guadalajara. Lilia, ¿qué cualidades, qué aciertos vieron ustedes en este libro respecto de otros para premiarlo como primer lugar? Pues mira, lo cierto es que cuando en lo personal me puse a leer agradeciendo la invitación que me hicieron de participar en el jurado, no tuve ninguna duda. La calidad del trabajo de Aarón, doy por descontado toda la fortaleza como diseño de tesis, como su método expositivo, su parte conceptual, sus referencias teóricas. Eso lo doy por descontado porque es un excelente trabajo, ¿sí? O sea, pero si nos vamos ya al ver el contenido, pues sin lugar a dudas que lo que construye Aarón, para mí yo dije, esto es historia, esto es sociología histórica o historia sociológica, tal como lo dice Lucien Goldman. O sea, si no entendemos raíces de los procesos sociales, si no los explicamos efectivamente en las raíces sociales históricas de nuestros procesos sociales, está difícil que podamos entendernos y tratar de interpretar, sobre todo, salvarnos de evitar ver como novedoso algo que tiene profundas raíces históricas. Y eso es lo que hace un trabajo como el de Aarón, donde logra puentear, donde logra articular, no de una manera esquemática, sino en una conversación de pasado-presente, justamente esa proyección de una sociedad que se ha construido frente al otro, en este caso, como lo analiza Aarón, con el Estado-Nación en ciernes, en formación, con una idea de lo que es ser local, región, regiomontano. ¿Sí? Y esa conversación entre ese pasado y este presente, que es realmente, para mí me pareció sensacional este trabajo de articulación, de cómo podemos ver lo que dice Marc Ayenoux acerca de que la hegemonía no es algo estable. La relación de hegemonía es algo que está en tensión constante, porque estamos hablando de oposiciones, de contradicciones. Entonces, el estar siempre tratando de adecuar, tratando pues de acomodar esos repertorios para sentirnos parte de o identificarnos con, pues es un trabajo muy fuerte, y el trabajo que hace Aarón de presentarnos esa historicidad hasta estos machines del Facebook, buscando la separación porque somos lo máximo sobre la tierra. A mí su trabajo simplemente me encantó, tanto como trabajo de un serio investigador, como el tema que nos permite ir un poquito más allá de esa descripción muchas veces repetida acerca de que somos los regiomontanos lo máximo. Entonces, pues otra vez felicidades, Aarón. Me quedaría con eso por lo pronto. Que también ha hecho trabajo. Octavio Herrera, una primera impresión. Bueno, pues a mí el libro me causó una gran sorpresa, ¿sí? Desde el momento en que nos llegó el material para revisar, pues igual como Lilia, no tuve duda de que ese era el ganador. No tuvimos mayor discusión en emitir nuestro voto al momento de que se planteó en la mesa. Y lo digo desde una perspectiva de historiador, sí, pero efectivamente este es un trabajo que reúne varios métodos del conocimiento, sí, sociología, antropología, y también, por supuesto, el referente histórico de base. Era un libro necesario para nuestra región, para la comprensión de un fenómeno que ha gravitado en nuestro espacio regional durante muchísimo tiempo. Es decir, aborda la problemática de las tensiones efectivamente entre el Estado Nacional y las regiones. Hace un análisis, pues, hace una discusión muy clara, pero
ya llevándolo a lo que tenemos por conocido de lo que es nuestro noreste mexicano, tiene una particularidad muy singular por la presencia de esta ciudad dominante que es Monterrey, en donde se ha superpuesto encima de ella una serie de condiciones históricas por la misma situación espacial, geográfica, funcional que ha tenido a lo largo de la historia, y más aún después de la formación de la frontera internacional que la hace preeminente. Y sobre esa base, pues igualmente se forjaron ciertos atributos de liderazgos regionales, de personajes dominantes, y más tarde, ya en nuestros tiempos modernos, de élites económicas que construyen, como lo dice el autor, una narrativa poderosa, ¿sí? Que les da suficiente poder como para confrontarse con el Estado-Nación y entonces hacer una disputa con esa otra, pues yo le llamaría madrastra implacable, que es la Ciudad de México, ¿verdad? O sea, con la que tenemos que estar siempre en tensión, y Monterrey, que no canta malas rancheras en nuestro ámbito regional, pues igualmente quiere ponerse al tú por tú, y entonces la narrativa de que somos poderosos, de que nos creamos en el desierto, de que el discurso del separatismo, que es histórico, que es una falacia, y que la traen al presente como parte de un argumento ideológico y de una aparente autonomía y de alteridad y de excepcionalidad. Creo que los conceptos por el autor están perfectamente utilizados, y que le hace una especie de condición única de Monterrey. O sea, es además un discurso que se ha construido y que obedece a intereses de muy diversa índole, ¿sí? Que lo explica el autor. A mí era el libro que estábamos esperando los historiadores, ¿sí? Porque nosotros analizamos hechos, coyunturas, circunstancias, pero nos hacía falta que llegara, pues no sé cómo definirte, Aarón, eres sociólogo, antropólogo, usas la historia a placer, juegas con ella, y nos dices lo que ya sabíamos, pero lo dices de una manera que realmente nos sorprende. El libro es déjenme decir esta palabra, es un agasajo conceptual por todo lo que planteas, ¿sí? Y lo dices de una manera desenfadada, utilizando, claro, el discurso académico, y es un libro necesario, ¿eh? Es un libro necesario, didáctico, ¿sí? Desmonta mitos de este aparente etos regiomontano, de esta macrocefalidad que tiene Monterrey. Y bueno, va a ser un ejemplo para comprender la nación, para comprender la región, y déjenme decirlo, posee una crítica demoledora hacia la regionalidad de Monterrey. Es un libro duro, es un libro fuerte, ¿sí? Porque desmonta mitos. O sea, en este premio del año 2000 a Monterrey le fue quedó bastante vapuleado, porque el otro premio de nuestro galardonado resulta que hace lo mismo que haces tú, pero hacia la iglesia, asentada en el arzobispado de Monterrey. Entonces, hombre, creo que puedo felicitarme de mis colegas que estuvieron en el premio de haber hecho con ustedes, como punta de lanza, un nuevo hito en la percepción de la cultura y de la región y de lo que significa Monterrey en nuestro ámbito cultural, histórico, de la nación y de la región. Yo te felicito, realmente tu obra es muy importante. Voy a aprovechar que César se fue para agregar un poquito más a esta participación excelente de Octavio,
pues que no hay ningún mentis aquí, un trabajo como el que estamos presentando muestra que es posible ser crítico, que es posible hacer crítica sin que esta tenga que ser diatriba, sin que esta tenga que ser algo fuera de una demostración basada en la historia, basada en el conocimiento, basada en toda esta cúmulo de herramientas que utilizaste, Aarón, para poder hacer esta tremenda investigación. Sí, yo creo que en una ciudad que tal como la describe Octavio, donde ser crítico no es tan fácil, y peor aún, ser crítico y sostenerte como crítico no es tan fácil. O sea, y yo creo que aquí, en este caso, como nos sucedió con un Menno Bellinga, como nos sucedió con un queridísimo Michael Snodgrass, o sea, esa mirada de fuera, o sea, esa posibilidad de verlo regiomontano sin tener que ponerte la bandera ni de Tigres ni de Rayados o la de las 3 estrellas de separémonos porque somos los únicos que trabajamos. O sea, esa mirada de fuera pareciera que sigue siendo necesaria en esta ciudad, porque tal como lo menciona Octavio, pues ahora sí que lo estábamos esperando, no solamente los historiadores, lo esperábamos los sociólogos, lo esperan los activistas, aquella gente que reflexiona acerca de qué es esta ciudad, por qué es tan difícil poder romper con esas cartabones de excepcionalidad. Entonces, justamente, y algo que me parece importantísimo es, como todo imperio que se va desgajando, podemos ver en elementos de historia y presente que se trabaja en este libro, todo este poderío de siglo XIX, ¿sí? Con todos estos empresarios que luego se va a hacer de ellos todo el santoral que ya conocemos. O sea, ese avance, ese progreso, donde el empresario se mostraba como tal como se sigue considerando. El ser más emprendedor, el ser más industrioso que se enfrenta a un desierto que nunca existió. Pero, precisamente como todo imperio, incluyendo a nivel discursivo, un imperio que se va desgajando, pues podemos ver en dónde va quedando. La reminiscencia, utilizando esos mecanismos actuales de medios electrónicos como Facebook, pues lo que vemos, a mí me llamó tanto la atención cuando cuando se menciona en el libro, cuáles son las características de estos sitios de Facebook. O sea, pareciera que son las casamatas del machismo, pareciera que son las casamatas de este patriarcado, que en estos conflictos de género, que en esta ciudad se están manifestando cada vez más fuertes, podemos ver que cómo es altísimamente masculino, y ahí creo, Aarón, me estoy adelantando obviamente, tienes una beta impresionante. O sea, ver esto que tú apuntaste incluso como una pregunta o como me queda para después, el analizar esta característica tan masculina, tan patriarcal, que tienen estas últimas expresiones actuales de este discurso de la separación y de la excepcionalidad regiomontana. Aproveché que te fuiste, César, para volver a hablar. Sí, por un problema técnico, ¿no? Adelante. Okay. A ver, Aarón, te han elogiado muchísimo, Lilia y Octavio, que no es fácil, ¿eh? Quizá tú no los conoces bien, pero son de la gente más crítica que tenemos en Monterrey, y que hablen también de tu libro, quiere decir que realmente los impactaste. A ver, tus reacciones desde Guadalajara, sabemos que viniste a Monterrey al trabajo de campo, platícanos un poco si vas bien hasta ahora, era lo que esperabas, ¿qué ha pasado con tu libro, no? Primero, gracias por la invitación y pues por todos los comentarios que me hicieron. Sí quiero decirles que realmente el libro no lo hice solo, ningún texto se hace así, lo hice pues tratando de meterme en la conversación, que ya ustedes han trabajado mucho en Monterrey. Yo tenía una pregunta, yo no soy de ahí, como ustedes saben,
y empecé a ver desde el 2012 cómo pululaban estos grupos separatistas y regionalistas en Facebook, y yo lo que me preguntaba es, bueno, ¿cuál es el tejido sociohistórico que está aquí? O sea, más allá de que se considere como algo absurdo o ridículo, como muchos piensan, muchos, incluso gente que entrevisté en Monterrey, pensaban que era algo absurdo, ridículo, etcétera, historiadores de otras regiones, y también de ahí, más allá de que fuera ridículo, absurdo, o incluso más allá de que fuera posible que estos grupos logren sus objetivos políticos, más allá de lequelos de esa política clásica, yo quería entender cuál era el tejido de sentido que estaba allá atrás. Y para entender ese tejido de sentido tenía que ir a la historia, pero pues yo no soy historiador, ni me interesaba trabajar solo de la historia, sino desde pues, un espacio un poco difuso entre la antropología, la sociología, la historia y la comunicación. Estaba tomando un riesgo. Afortunadamente, en el doctorado que yo estudié aquí en el ITESO, en Estudios Científicos Sociales, me dieron chance de jugar y de experimentar, y entonces desde ahí estuve construyendo, y hice algo que fue muy importante, que fue entrevistar y leer a ustedes, a los especialistas, a los historiadores regiomontanos, y me entrevisté al doctor Octavio Herrera, entrevisté al doctor Morado, la doctora Palacios no encontré su correo de ahora, entonces no la pude entrevistar, pero entrevisté a todos los que pude entrevisté a todos los especialistas, y les llevaba fotografías de los grupos separatistas y regionalistas para que me dieran norte en el norte. O sea, fui al norte a que me dieran norte sobre el norte. Entonces, digamos, desde ahí esta tesis fue un poco del espacio de conversación que ya estaba. No se dio solamente de aquí, sino que fue con la conversación que ya tenían allá. Y por supuesto también a los autores que no son de ahí, pero que aportaron mucho, como Belinga, como Snodgrass. Y teniendo eso como base, me dediqué a construir esta suerte de interpretación sobre de dónde vienen estas aspiraciones regionalistas y separatistas que parecen absurdas, que parecen ridículas, que parecen marginales, pero que, aunque hablan en el 2021, nos están hablando de la formación misma del Estado-Nación mexicano, y de toda su historia, de todos sus silencios y de todos sus vacíos, y de lo que llamo los resentimientos. Resentimientos tanto, digamos, el sentimiento negativo hacia la centralidad hegemónica del altiplano, que bien se la ha ganado históricamente, pero también como otros modos de sentir la mexicanidad desde la élite empresarial local. Entonces, bueno, con esa lógica trabajé el texto. La verdad es que sí debo decir que cuando lo metí al concurso no tenía tantas expectativas, porque no es una tesis de historia. No sabía cómo lo iban a leer, no sabía si iban a decir, bueno, esto no es historia per se, aunque se alimenta de la historia, pero es un híbrido, comunicación, historia, sociología, y no sabía cómo se iba a tomar. Y el hecho de que haya tenido esta recepción con la misma comunidad en la que yo, digamos, era una conversación en la que yo de chismoso me metí, los escuché, me dieron pistas muy buenas. Las entrevistas que tuve con ustedes fueron pistas extraordinarias. Yo nunca hubiera llegado a lo que llegué sin lo que ustedes me dijeron en sus entrevistas, junto con Cerut y los otros especialistas. Entonces yo me dediqué, digamos, a seguir las pistas que en las entrevistas me soltaron, y entonces que ahora en esta misma comunidad de conversación el texto tenga sentido y se haya entendido como quería que se entendiera, para mí es lo mejor que pudo pasar. A mí eso me tiene sumamente contento, más allá del premio como tal, que pues sí cae bien, es el hecho de que en esa conversación en la que me metí de chismoso, me dicen, oye, pues sí, sí es cierto, ¿no? Sí tiene sentido esto que construiste, y un poco como lo decía también ahorita el doctor Herrera, son cosas que de cierta manera, de una manera incorporada, se saben, y yo me dediqué a sacarlo a flote. Entonces, a mí me da muchísimo gusto. Y también esto que comentaba la doctora Palacios, yo en la tesis planteo las rutas, y en el libro, las rutas de hacia dónde vamos, ¿no? Con esto. Es decir, no me interesa a mí quedarme solamente con la perspectiva del resentimiento regiomontano, sino hacer una suerte de relectura de la historia nacional a través de los resentimientos locales, regionales y nacionales. Y ahora voy a seguir trabajando con la élite empresarial regiomontana, con las redes de sentido de la riqueza, la desigualdad, y cómo se diseminan en redes sociodigitales y en espacios que están más allá del espacio empresarial, y también con la construcción de la centralidad hegemónica del altiplano. Creo que es la parte que le falta a este libro, ¿no? Por supuesto no podía estar, porque no se puede hacer todo en un texto, pero ahora lo que sigue es la contraparte. También con la lógica de comprensión histórica, nada más. Sí.
Muy bien, Aaron, muchas gracias. Ahorita le seguimos con esa segunda parte. Octavio Herrera, ¿querías decir algo en este debate entre si la nación es una construcción o si las naciones existen por sí mismos? Es un viejo debate, ¿te acuerdas?, entre los esencialistas y los construccionistas. Pero bueno, Octavio, faltaba una segunda ronda de tu parte. Sí, muy breve. Yo, en realidad, creo que nos vamos a quedar muy cortos en este conversatorio porque el libro da para realmente hacer una mesa de discusión sobre él, ¿sí? Porque hay numerosas vertientes que es necesario desplegar, ¿sí? Opinar, criticar y debatir, ¿sí? Porque se tocan múltiples temas. Sí, múltiples temas que el autor utiliza efectivamente, como dijo Lilia, toda una estructura metodológica y conceptual para construirlo, y ya ha confesado el propio Aarón, el que estaba a tiro, estaba vulnerable esta preeminencia un tanto hasta chocante de la excepcionalidad regiomontana, tan chocante que se publica diariamente en un periódico que se publica por aquí, por ahí, que Vidaurri, Reyes, la República del Río Grande, en este debate ficticio que se trajo a colación, el debate con la FEDE, la Federación, y toda esta amalgama de elementos que están ahí. Y si le sumas el que nos construimos solos en el desierto, nada más. Y claro, la potencia industrial de Monterrey obedeció a un fenómeno histórico de una construcción, digamos, funcional, pero Monterrey no se construyó solo. Monterrey es producto de una construcción regional a su vez, ¿sí? Entonces, y aquí hago un paréntesis breve, porque tú acabas de plantear una nueva visión de la región, Aarón, desde la perspectiva, polivalente de enfoques del conocimiento. Hace algunos años, un colega, Carlos Martínez Azad, muy respetado, hizo un libro que se llama Los sentimientos de la región, para hablar sobre Tabasco, ¿sí? Pero casi fue un ejercicio difícil de Tabasco, salvo por un personaje muy prominente que hay por ahí ahorita, pero Tabasco en el escenario nacional prácticamente está un tanto desaparecido. Monterrey, en cambio, la preeminencia de Monterrey es tan contundente desde fines del 19 y antes con la problemática de Vidaurri. Juárez con Vidaurri discutiendo nación contra región, ellos mismos enfrentados, nos hablan de esta, si en algo excepcional Monterrey es por el papel protagónico, histórico que ha tenido en el contexto de la historia nacional. Entonces, insisto, era tan evidente el hecho de que pudiste tú construir esta narrativa desde estos múltiples enfoques que, vuelvo a repetir, era un texto necesario, así como lo planteaste. Y hacía falta que no lo hiciera un historiador, ¿sí? Que lo hiciera alguien como tú, con esta visión así libre de debatir con el pasado y el presente, para que nos ofrecieras esta visión fresca, visible, crítica. Y aquí tengo yo también algún pequeño reclamo, porque cuando hablas del Museo del Noreste y lo ubicas, algo me lo dijiste personalmente como un epítome de este concepto de regionalidad. En realidad, el Museo del Noreste, si lo hubiéramos dejado que se fuera así como venía, hubiera sido lo que tú dices, pero el Museo del Noreste en realidad explica, ¿sí? Pero comprende que era un proyecto institucional, etcétera, etcétera, y se trató de salir adelante de la mejor manera, pero no haciéndolo como algo paradigmático de la región. En realidad ve todo el conjunto, ¿sí? Incluida Texas, porque Texas se nos olvida que también forma parte de nuestra región. Aparte del gas que no nos entregan los desgraciados, pero también tenemos que considerar ahí. Entonces es un espacio interesantísimo. Tú has puesto el dedo, insisto, en la llaga. Así lo has puesto en la llaga porque, vuelvo a repetir,
el libro es bastante crítico y qué bueno, bienvenido. Octavio, muchas gracias. Como dices, nos podíamos quedar aquí muchas horas en el debate y quizá, Aarón, coincidimos en eso que dice Octavio, de que el mejor lugar para explicar en México quizá la tensión centro-región era Monterrey. Y de ahí el éxito que esperamos tenga el libro. Una intervención más, Lidia, para ir cerrando, un apunte final que tengas en 1 o 2 minutos, para dejar que el público también lea el libro y luego debatir más adelante, ¿no? 2 minutos. Bueno, yo sí conmino a Aarón que aún así no sea para un libro, pero para un artículo, esa beta de lo masculino, del género, de lo patriarcal, en este ámbito que estás tú estudiando, va a ser una joyita y muy necesaria también. Yo quiero dejar un apunte. Efectivamente, esta construcción de este discurso de la excepcionalidad no sería posible si no existiera una militancia. Yo le llamo militancia moral, pero a lo largo de todo un siglo XX, tú les llamas, Aarón, a los promotores cívicos, los centrales y los periféricos o limítrofes. Pero lo cierto es de que de eso, si algo se ha podido construir en esta hegemonía discursiva, es precisamente contar con una militancia que la podemos ver a lo largo de todos los instrumentos que han logrado crear. Publicaciones internas que tú ya conociste, las de cervecería, las de fundidora, las de CITSA, o sea, donde semana tras semana te están diciendo que en esta ciudad solamente triunfa el que trabaja y el que ahorra, y el que no se anda metiendo en política. Ese es el que triunfa, y eso te lo dicen todos los días, y te lo dijeron no solamente en las revistas, te lo dijeron en las asociaciones que fueron construyendo. Si logramos revisar en algún momento la miríada de organizaciones intermedias dedicadas a reproducir este sistema y ajustarlo, en verdad que nos da para una enciclopedia. Entonces, yo me alegro nuevamente mucho porque en este premio, tal como lo reconoció Octavio, logramos tener para nosotros, para los regiomontanos y para el país, 2 estudios completamente necesarios, que vienen no a derrumbar, vienen realmente a darte elementos de cómo podemos entender desde otra óptica esta condición que estamos viviendo como algo hegemónicamente cultural, y que con trabajos como el tuyo y como el de Emilio Machuca tenemos instrumentos de discusión y argumentación para dar pasos a otro tipo de reflexión de qué somos como región y como ciudadanía. Felicidades también a ti, César. Gracias por lo que estás haciendo, en verdad. Gracias a ustedes por... ¿Algo más que quieras comentar, Aarón? ¿Qué le dejas a los lectores? ¿Qué les dirías, pues, a la gente que ahora se va a interesar en el libro, que lo va a empezar a buscar? ¿Qué puedes comentar sobre eso? Pues nada más, decir que el texto permite entender desde otra óptica esta excepcionalidad regiomontana, pero también desde otra óptica la formación misma de este Estado-nación que cada vez pone más en cuestionamiento su existencia histórica y su decisión si es un anacronismo o si realmente seguimos siendo una comunidad nacional. Entonces, permite leer lo local, lo regional y lo nacional, o al menos es la intención. Y agradecerles de nuevo por todos sus comentarios, decirles que voy a tomar los retos para escribir sobre eso, pero también quiero seguirles preguntando cosas. Es decir, yo con esto me quedé con más preguntas y les voy a seguir dando lata porque esta conversación creo que tiene que seguir. Y agradezco también mucho al doctor Morado por la oportunidad de publicar el libro y por también aquella entrevista que me dio, que fue fundamental. Muchas gracias, Aarón. Octavio, un mensaje final para los lectores que se interesen en leer, analizar, discutir estos resentimientos de la nación, regionalismo y separatismo en Monterrey, de Aarón Benjamín López Feldman. Bueno, decir que con trabajos como los de Aarón, la colección editorial que estás promoviendo desde la Universidad Autónoma de León va de lujo,
Y si a eso le sumamos la que ya viene o ya está en movimiento de NOR Studios, que promueve nuestro amigo y muy querido colega Mario Ceruti, pues están posicionando a la Universidad de Nuevo León en dos frentes de trabajo editorial sumamente interesantes, muy novedosos. Yo felicito a la universidad, ¿sí?, este esfuerzo y pues están poniendo en la mesa de debate temas contemporáneos, temas muy interesantes, están elevando el nivel digamos, de material nuevo del conocimiento, y eso hay que felicitarlo. Y en cuanto al libro de Aarón López, pues vuelvo a repetir, necesitamos traerlo a Monterrey para debatir en un seminario de trabajo todas las tesis que plantea y a ver cómo le va. Muchas gracias a Octavio. Por supuesto, a Aarón también lo felicitamos y por supuesto agradecemos a Lilia Palacios. Como bien dice Octavio, este libro es parte de una colección, ya van 4, es la colección de cuadernos del Centro de Estudios Humanísticos. Se publican textos de historia, de filosofía, de letras y de ciencias sociales que tienen que ver con pues el noreste de México, ¿no? Y la otra colección a la que alude Octavio Herrera es la colección Norte Estudios, que es fundamentalmente de historia económica, de historia social, de historia política, y es una colección que también ya va en el número 2 ahora y la coordina el doctor Mario Ceruti. Pues bien, ¿dónde están estos libros? Pues están disponibles gratuitamente para todos, porque es lo que busca la universidad, que esto sea un conocimiento abierto, que la gente no tenga que pagar por informarse por estas investigaciones nuevas, ¿no? Es la política de acceso abierto de la universidad. Están en la liga libros.unl.mx, ahí está la colección completa, están en formato PDF, también la pueden bajar en su Kindle o en formato ebook, como ustedes prefieran, y también hay una versión circulando en bibliotecas donde pueden revisar el ejemplar físico. Pues bien, muchas gracias, Lilia Palacios, muchas gracias, Octavio Herrera, por acompañarnos, y Aarón, muchas gracias por atendernos desde Guadalajara, y seguimos pendientes para seguir comentando todo este año y quizá más tiempo estos resentimientos de la nación. Gracias.